Doctor Freschi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas Muy bien, muy gracias. buenos días. Ayer estuvo usted operando durante el congreso. Sí, así es. ¿Cómo fue? Muy bien, tuve el placer de estar acá junto a mi equipo que me acompañó de Buenos Aires, que es mi equipo de todos los días, mi familia, y la verdad que la pasamos genial. Ahora estamos comentando, el lifting es una operación mucho más compleja de lo que la gente piensa. Sí. Parece una operación sencilla porque el resultado prácticamente ni se nota o no Ujú. se nota, pero el proceso es complejo. Sí, bueno, en realidad la cirugía estética se la suele de alguna manera subestimar, pero es cirugía como cualquier especialidad. Y la cirugía estética tiene la particularidad que hay mucha exigencia. O sea, uno está trabajando con gente sana que quiere operarse para estar mejor. Uno no está curando una enfermedad. Entonces, eso le agrega al médico muchísima presión que por ahí a veces de afuera no se ve, pero tenemos mucha más presión que a veces curando un enfermo, ¿no? Que está mucho más grave, ¿sí? Así que sí, en la cirugía que yo hago se llama Deep Plane, que es una evolución del lifting tradicional, y requiere un grado de entrenamiento mayor que los lifting tradicionales, ¿no? Entonces, sí, es una cirugía que es compleja, que tiene muchos pasos, que es larga, dura 5, 6, 7 horas, depende los procedimientos asociados. Y además usted está durante todo el proceso, desde el principio hasta el final, Sí, es una cosa que le realiza bastante, ¿no? Estar muy encima de todo, ¿no? sí, sí, bueno, es que no se puede delegar, porque esto es, digamos, la cirugía plástica es muy personal. Entonces, si bien tengo ayuda, por ejemplo, mi instrumentadora, mis ayudantes, que son fundamentales, pero la cirugía la hace uno, ¿no? Como cirujano el responsable es uno desde el primer punto hasta el último. Por lo menos ese es mi estilo. ¿Cuál es la parte del proceso que disfruta más y cuál es la parte más compleja? Igual es la misma, no lo sé. La parte que más disfruto es cuando termino de hacer, digamos, la liberación de los ligamentos faciales que me permiten entonces reposicionar el tejido. Entonces yo ahí tomo dos pinzas y levanto el tejido facial y eso es cuando uno se siente bien, porque dice, el trabajo ya está hecho. Después viene el cierre. El cierre es la segunda cirugía, ¿no? Que todo tiene que quedar absolutamente perfecto. Y si el punto no te gustó como quedó, se saca y se da de vuelta. Acá no hay tiempo. Nadie está apurado, porque no es que hay una urgencia. O sea, la paciente vino para operarse y para eso estamos nosotros, con lo cual se tarda lo que se tiene que tardar. Mm. Ha habido cambios en los últimos años, me está hablando de esta técnica diferente, pero también la edad a la cual uno se empieza a hacer un lifting, ¿no? Es Sí. distinta. Incluso se hacen liftings preventivos de alguna manera, ¿no? Sí, en realidad no es que son preventivos, sino que se hace antes lo que en general años anteriores se hacía tarde. Es decir, el lifting, cuando ya hay un grado de flacidez, no hay una edad. O sea, de vuelta, no estamos tratando ninguna enfermedad, así que cada paciente decide cuándo hacerlo. Mi recomendación es que en cuanto el paciente vea que le molesta cierta flacidez, ya es un momento para hacerse un lifting, porque la flacidez es quirúrgica. La flacidez es quirúrgica, no hay otra forma de tratarla. Ningún tratamiento con rellenos, ni con hilos, ni con tecnología va a hacer que este tejido se levante. Eso solo lo logra la cirugía. Cuando el paciente es joven, la flacidez es leve, entonces uno con menos cirugía logra un gran resultado. Y después se puede, por supuesto, hacer un segundo lifting a los 10, 15 años. Es mejor hacerse dos empezando temprano que hacerse uno tarde. Digo, es mejor en cuanto a la naturalidad y a la duración del resultado. Mm. ¿Qué es lo que le dice a las pacientes? Porque sobre todo son mujeres, ¿no? Pero supongo que también habrá hombres, ¿no? Sí, cada vez más. Cada vez más. Sí. ¿Cómo ha cambiado esa proporción? No sé si tiene los datos en la cabeza, Sí, más o menos. 90-10, pero ahora diría que es un 90-15, increyendo, Wow. Vale. increyendo. Entonces, ¿qué es lo que le dice a los pacientes cuando llegan a consulta la primera vez? Hola, doctor, quiero hacerme un lifting. Me ¿Qué, parece qué muy es? bien. Bien. Bueno, en realidad es justamente vienen con mucho, el paciente de lifting siempre viene con culpa. En general la cirugía estética siempre da culpa, pero el lifting facial más todavía. Vienen con la culpa de haber decidido hacerse un lifting, porque tienen que explicarle al marido, a toda la familia, todos le dicen que no, que así estás bien, dedícate a tus nietos, o sea, cosas terribles para el paciente, pero en realidad el paciente no es que quiere, porque hablar de rejuvenecimiento no es lo más correcto. Yo no puedo rejuvenecer a las personas, eso es como un pensamiento mágico, ojalá pudiera. Mm. Lo que puedo es mejorar, como con ningún otro método, la flacidez facial. Entonces, el paciente, aunque tenga 31 años, viene y me dice, doctor, a mí, yo quiero solamente esto, eso es cirugía. Quizás una cirugía un poco más chica que una paciente de 60 años, pero es cirugía, porque la flacidez es quirúrgica. La clave está en que no se note. Esa es la clave. Y para que no se note, uno tiene que hacer un muy buen diseño de las cicatrices y tomarse el tiempo para hacer un cierre inconspicuo, ¿no? Que quede completamente escondido. Por supuesto que la cicatriz, un poco, digamos, 50% la hace el cirujano, 50% el paciente. Hay cosas genéticas que uno no puede alterar.
pero en general las cicatrices en la cara son de muy buena calidad. Hay una cosa que durante los años creo que también ha cambiado, no sé si estará de acuerdo, que la cirugía estética antes se notaba un poquito. Sí. Alguien sin saber mucho podía decir, veo que esa cara ha sido operada. Ese es el mayor miedo que tienen los pacientes. Ese es, que no se note exactamente. Ellos lo que quieren es que no se note. Claro. Y para eso, cuanto antes mejor. Porque entonces el antes y el después no va a ser tan dramático. O sea, una cosa es un antes y un después de una paciente de 70 años y otra cosa es un antes y un después de una paciente de 41, donde uno con poca cirugía levantó un poco el tejido y generalmente al mes, 2 meses le dicen, te hiciste algo, te cambiaste el pelo, te veo mejor, se hizo un lifting. Por ahí una paciente de 70 va a ser un poco más, ¿no?, marcado ese cambio, va a ser, o sea, es inocultable. Por más que las cicatrices queden bien, la señora estaba con el cuello por acá y aparece con el cuello. Claro. O sea, ahí se nota porque ha habido un cambio radical. Exacto. ¿No? Entonces, si el paciente empieza más joven y se hace 2 lifting, lo que va a hacer es mantener permanentemente un estado, una buena tensión, un buen tono en la cara durante muchísimos años. ¿Qué problemas se afrontan cuando se hace un lifting? ¿Puede cambiar el gesto? ¿Pueden cambiar esas cosas naturales que tenemos en la cara? No. ¿Cuáles En son los realidad, retos? no, el lifting no debería cambiar nada de eso. La forma de la cara la da el hueso, el cráneo, con lo cual, a menos que uno ponga implantes, eso no se puede cambiar. Nosotros lo que trabajamos es sobre el tejido blando que está sobre ese hueso. Por supuesto que si uno ve el paciente recién operado está completamente deformado. Que en general el problema del lifting es que tiene una muy mala reputación las primeras 3-4 semanas, porque el paciente es un monstruo. Entonces, eso siempre es temporario. Básicamente la cirugía de lifting, todo gira alrededor del periodo postoperatorio. ¿Cómo va a manejar eso socialmente? Ese es el problema del lifting. Cuando se lo hace con el trabajo, con la familia, esperan que el marido se vaya de viaje para hacerlo, esperan que los hijos no estén, o que estén con el padre. Bueno, todo ese tipo de combinaciones lo veo permanentemente. O viven en un sector y se van a un hotel por 10 días con una amiga, lejos de la familia, se operan. Generalmente yo les recomiendo que manejen muy bien esa logística porque eso angustia mucho al paciente. El paciente ya bastante tiene con su propia inflamación, con verse al espejo y no reconocerse, y encima tiene que dar explicaciones a los demás que cuando la miran le dicen, pero quedaste horrible, te han deformado la cara. Y yo, no, estoy recién operada. Claro, si te operas la rodilla a nadie le importa porque es la rodilla, pero cuando es la cara es tu identidad, ¿no? O sea que eso es lo primero que hay que comentar a las pacientes, ¿no? Lo primero. Seguimos hablando en femenino porque el tanto por ciento es femenino, máximo, ¿no? Pero lo primero es, regula, ten en cuenta todo eso. Sí, exacto. Porque si vienen desprevenidos, si uno no les avisa, pasan todas estas cosas y después uno como cirujano lo ve. Entonces el paciente viene angustiado, viene llorando, me dijeron que estoy mal, que quedé mal. Cuando el paciente está bien aconsejado, que eso lo hace todo mi equipo a la perfección, entonces ya saben lo que va a venir. En general hasta incluso los asustamos un poquito de mal, le decimos que va a estar como un mes con la cara hinchadísima y después se sorprenden porque no es para tanto. Y otra cosa que es muy particular es que cuando, por ejemplo, se juntan en la sala de espera, ¿no?, una paciente que se quiere hacer un lifting con una paciente que se acaba de operar, la que se quiere operar mira a la recién operada y le dice, bueno, pero no es para tanto. Y yo siempre digo, claro, porque no es tu cara. Entonces después el paciente se opera y viene la semana totalmente asustada de por cómo está inflamada, pero cuando vio la otra no le importa, bueno, porque tiene que ver eso, tiene que ver con la identidad. Nosotros nos estamos metiendo con la identidad de las personas, ¿no?, que momentáneamente por 2-3 meses están muy cambiadas, pero todo eso después vuelve a la normalidad. Cuando me preguntabas si cambian los gestos, no cambian nada. Es la misma cara con menos flacidez. La realidad es que al año el cambio es sutil, no es dramático. Lo dramático es los primeros 2-3 meses. Tienen que pasar todo ese momento para finalmente alcanzar el resultado que venían buscando al inicio. Me hablaba de la técnica que utiliza usted en quirófano. Paséme un poco por encima, sin entrar mucho en detalle, en qué es distinta de la convencional. A ver, ¿cómo te lo puedo poner? Digamos que vamos a hacer la analogía como cuando uno hace una cama, ¿no? Está la sábana y el cubrecama, ¿sí? Lo que se hacía antes, el cubrecama, cuando se veía el cubrecama deshecho, arrugado, se agarraba el cubrecama y se lo estiraba. Pero adentro la sábana quedaba toda deshecha. El origen de la flacidez está en la sábana, que es el músculo. La flacidez viene por el movimiento muscular. Lo que descubrimos es que estirando el cubrecama se veía estirado. Si uno estira la piel, que vendría a ser el cubrecama, se ve estirado. Lo que hacemos es, vamos una capa más abajo, es decir, lo que se llama deep plane o plano profundo, y lo que estiramos, lo que jalamos es la sábana, no el cubrecama, que vendría a ser la piel. Entonces agarramos la sábana y cuando traccionamos de la sábana, el cubrecama viene pegado. Es una tracción indirecta.
¿sí? Todo el efecto de tracción se hace en el músculo, no en la piel. Por eso se ve tan natural, la piel no queda estirada. ¿Qué otros cambios ha habido en los últimos años en esta área? Importantes. No, este ha sido el cambio más importante. El lifting pasó de ser la cirugía séptima, octava en el ranking de cirugías plásticas en el mundo, hoy debe estar entre la segunda y tercera. Que básicamente tuvo el boom en la pandemia, la gente se veía mucho por las reuniones con Zoom, las teleconferencias, bueno, las selfies, el teléfono, y todo eso ha hecho que hoy vemos imágenes nuestras como nunca antes el ser humano lo hizo en su historia. O sea, nos vemos mucho nosotros mismos. Y eso ha llevado a no solamente la cirugía facial, todo procedimiento estético facial, de los que hacen cejas, los que hacen pestañas, los que hacen barba, o sea, todo tiene un auge tremendo. Una cosa importante, que habrá mucha gente que estará viendo esto y pensando, de momento hemos hablado de todo lo positivo, claro, pero es una cirugía. Toda cirugía tiene, Sí, claro. tiene sus riesgos. En este caso, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que hay que tener más en cuenta cuando se hace una cirugía como un lifting? Bueno, lo principal es tener el tiempo necesario para recuperarse, eso es lo más importante. Y en cuanto a complicaciones, bueno, hay una lista inmensa de complicaciones quirúrgicas, pero si vamos a nombrar las más habituales, principalmente era el hematoma, ¿no? Que es, digamos, una acumulación, como si fuese un coágulo, que es la complicación más frecuente de cualquier cirugía, desde una cirugía de corazón abierto hasta un lifting, hasta una cirugía mamaria. Que algo después de la cirugía sangre y haya que reintervenir para drenarlo. Eso ha cambiado muchísimo desde que se han inventado distintos métodos para fijar la piel, ¿no? Y que no haya más hematomas. Después, no hay muchas complicaciones más graves que esas. Algún que otro por ahí, dolor poco habitual, infecciones en la cara son muy poco habituales. Bueno, los moretones, pero tampoco se puede hacer una complicación, ¿no? Ujú. Hablamos antes de que se está avanzando un poco la edad, porque eso tiene beneficios. Habrá un límite también, supongo, ¿no? Quiere decir que habrá gente Sí, claro. que a lo mejor viene a consulta que no necesita ese tipo Sí, de intervención, ¿no? sí, sí. Uno tarda 20 años como médico a aprender a decir que no. Ajá. Es así, es así. Y sí, bueno, como la cirugía estética es como cualquier otra cirugía, hay cosas que son inoperables, ¿no? Y es muy importante saber decir que no, muy importante, para el paciente y para el cirujano. Ambos se están ahorrando un gran problema. Claro, porque un no, en un momento determinado, luego cuando es el sí, es un sí de verdad, Por ¿no? supuesto, sí, yo a los pacientes les digo, cuando un médico te dice que no, y más un cirujano plástico, escúchalo, porque está yendo en contra de sus intereses para decirte que no. O sea, está pensando en que el resultado claramente no va a ser bueno o que puede llegar a ser riesgoso. Una última cosa antes de acabar. Para toda la gente que está pensando ponerse en manos de algún médico que quiere, un cirujano que le haga un lifting, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta esa persona? ¿Qué tiene que detectar en su cirujano para decir, estoy en buenas manos, me explica las cosas como son? ¿Qué hay que más o menos notar? Principalmente que sea una buena persona, ¿no? O sea, uno tiene ese feeling, tiene que tener buen feeling, tiene que tener un buen feeling con el profesional y que se dé cuenta que es una buena persona, porque eso es lo más importante de todo antes que profesional. Una vez que detectó que es buena persona, que tenga experiencia. O sea, que se dedique a hacer lo que ella quiere que le hagan. Que se dedique, no sé si exclusivamente, pero que pueda comprobar que hace eso habitualmente. Porque la cirugía es como cocinar, ¿no? O sea, si uno quiere comer un postre, no tiene que ir a una parrilla, ¿no? Entonces, básicamente esas dos cosas. Con eso es la mejor manera de disminuir al mínimo todo tipo de riesgo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Al contrario, Un un placer. placer. Gracias.